Bienvenidos a Virbac Contigo, el podcast veterinario que te acompaña en tu formación. Bienvenidos a un nuevo podcast en el que hoy volvemos a contar con nuestra compañera y amiga Elena Diegues. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Hola, Naira, muy bien, encantada de estar aquí otra vez. De hecho, Elena, bueno, todos aquellos que te conocen saben que lo tuyo desde el punto de vista clínico es la dermatología veterinaria, pero que tienes esa pasión que es la salud o el bienestar emocional. Y ya hemos grabado juntas un par de podcasts y en el último comentamos que me gustaría tratar contigo pues cómo un ambiente de trabajo puede ser saludable. De hecho, hasta no hace muchos años no se prestaba realmente atención a cómo el ambiente laboral puede impactar en la salud, en el bienestar y en el rendimiento de los trabajadores y, por tanto, pues en la propia productividad de la empresa. Y las profesiones sanitarias, en particular la veterinaria, parece que, según lo que dicen las encuestas y estudios, es una de las profesiones más castigadas por las condiciones laborales. ¿Por qué dirías, Elena, que es tan importante un ambiente de trabajo saludable? A ver, el ambiente laboral saludable, el estar a gusto trabajando en un sitio, es la base para que la clínica funcione de manera eficiente y que sea productiva también, como tú has dicho. No sé, a lo largo del día tenemos muchísimas interacciones con clientes, animales, compañeros. No trabajamos en una cadena de producción que solamente estamos enfocados en, en nuestra parcela, sino que esas interacciones son constantes, no trabajamos en nichos aislados. Y cuando las personas se sienten valoradas, apoyadas y hay una buena energía en ese lugar, en ese equipo, el resultado del trabajo, fíjate que no es sumatorio del trabajo de cada miembro del equipo, sino que es exponencial. Y el pensar en equipo pasa lo mismo, se ocurren ideas mucho más potentes que si unimos las ideas individuales de cada uno. Y por lo tanto se crea un espacio donde todos dan lo mejor de sí mismo y sobre todo donde las personas pues van contentas a trabajar cada día. Entonces, para ti, si tuvieras que, pues no sé, hacer una foto, ¿no?, de qué sería una clínica o cómo sería una clínica en la que hay un ambiente laboral saludable, ¿cómo la definirías? Yo creo que hay dos puntos que son imprescindibles. Uno es el equipo y otro es la organización de ese centro y la organización de agendas. En cuanto al primero, las relaciones entre los compañeros es uno de los factores de estrés más importantes según las guías de la WASABA y es fácil de intuir que es así. Y porque, como te decía antes, esta no es una profesión de mirar para ti mismo, no es una profesión de lobos solitarios, es una profesión de manada, ¿no? Y un equipo cohesionado es mucho más resiliente ante todos esos desafíos que tenemos que enfrentarnos cada día. Y creo que la diferencia está entre saber trabajar en equipo o trabajar en grupo, y no es lo mismo. Tener cuidado de no descargar las responsabilidades en los demás, que es distinto de saber liderar. Una cosa es deshacerte de lo que no quieres y otra cosa es enseñar a los demás a hacer una tarea o tener una responsabilidad que podemos delegarles a ellos. Tampoco es cuidar mi parcelita y cada uno a lo suyo, porque así me evito malos rollos o porque ellos no saben hacerlo tan bien como yo. Y trabajar en equipo quiere decir que todos somos responsables de los éxitos y de los fracasos de tus compañeros, que nosotros debemos aceptar que los otros se metan en nuestro trabajo para nosotros poder meternos en el suyo. Y trabajar en equipo quiere decir que vamos todos juntos hacia el mismo punto, que vamos en la misma dirección. Es también el poder desarrollarte, el poder permitir que los demás lo hagan, el saber, como te decía antes, el saber delegar, el saber liderar, el saber ser liderados, que también es importante, el comunicarte en positivo, enfocando siempre el mensaje en buscar soluciones, no en buscar culpables. Tú piensas que normalmente no sales por la mañana de casa diciendo, bueno, voy a trabajar a ver a quién le hago hoy el día imposible.
sino que vas a dar lo mejor de ti y a hacer el mejor trabajo posible. Y es muy importante el reconocer y celebrar los éxitos, los logros, los tuyos, pero también los de los demás. Da igual que sean grandes que sean pequeños, hay que celebrarlo todo. Y también es compartir valores, y creo que eso es fundamental. Y esos valores deben conocerlos todos los miembros del equipo y tienen que ser coherentes con los suyos propios. Y poco a poco se va creando lo que se llama la cultura del equipo, la cultura de esa clínica. Y yo una vez escuché, me estoy acordando ahora, escuché una definición de cultura de empresa que me gustó mucho, que es lo que hacen los trabajadores cuando tú no estás. Muy bonita definición y muy cierta, además. Muy cierta. Y por supuesto un equipo debe tener esas expectativas claras, como te decía, acorde a los valores y acorde a los principios de la empresa, y que todos los miembros deben entender y deben obrar en consecuencia a ellas. Y esto es algo muy profundo y normalmente no dedicamos tiempo a explicar, a entender, a compartir todos estos filosofías de empresa que te estoy diciendo, y que es fundamental que todos los miembros la conozcan. Y esos valores, esa cultura, esas expectativas tienen que estar alineadas, las tuyas, las del líder, las del equipo, porque si no, lo que hace cada trabajador es dedicarse a sobrevivir hasta que se va o hasta que lo echan, pero lo que no está es trabajando en equipo. Y te decía que no menos importante es la organización del centro, que es otro de los puntos débiles y otro de los puntos estresantes, y que también, según las guías de la UASABA, es una de las principales causas de estrés en nuestra profesión. Trabajar con procedimientos, trabajar con protocolos, definir puestos de trabajo. Si no sabes cuáles son tus funciones, es que no vas a poder hacer bien tu trabajo, es imposible. Y trabajar en un centro en el que haya protocolos, en el que haya procedimientos redactados, que sean consensuados por todos los miembros del equipo, que sean dinámicos porque tienen que adaptarse a las necesidades del equipo, no ser esclavos de los protocolos, sino que ellos tienen que ayudarte a ti. Todo esto ayuda muchísimo cuando estás en una situación de emergencia, el acudir a esos protocolos sin estar pensando cómo tengo que hacer esto. Y también cuando tenemos nuevas incorporaciones en los equipos, muchas veces es lo único que tienen para poder hacer su trabajo, y también es lo único que tenemos nosotros para poder evaluar el trabajo, porque si no es como muy subjetivo todo. Y con esto no quiero decir que haya que protocolizarlo todo, como te decía, y que esos protocolos no se sepulten, pero tampoco trabajar en el caos. Y aquí es muy importante tener equilibrio también en la organización, ¿no? Y en cuanto a la organización que te decía antes de las agendas, en una agenda, en una Excel, ahí cabe todo, puedes meter lo que quieras, pero después en la práctica no conseguimos absorber la carga de trabajo de esas agendas, el tiempo se nos echa encima, salimos tarde y demás. Y cada vez las personas cuidan más ese tiempo personal, y eso hay que respetarlo. Y antes, te hablo hasta no hace mucho, incluso en muchos sitios sigue siendo así, como que irse a la hora hasta estaba mal visto, ¿no? Y por los jefes, por los compañeros, porque si no, pues no eras buen profesional, no te gustaba lo que estabas haciendo. Y eso no debe ser así. O sea, hay que respetar los horarios, hay que promover que haya tiempo de descanso dentro de la jornada laboral, y eso es crucial. Y por lo tanto, un centro en el que los veterinarios y los auxiliares tengan también la posibilidad de poder gestionar de forma eficiente su tiempo e incluso las agendas, esto ayuda muchísimo a crear un entorno saludable. Veo, Elena, que has tocado muchos puntos. He visto que has empezado hablando de que la profesión veterinaria no es una profesión de lobo solitario, sino más bien de manada. Has comentado también la importancia que tiene el equipo, el tener un equipo, que haya un líder en ese equipo, porque al final, igual que en las manadas, siempre tiene que haber un líder. También has hablado de los protocolos de trabajo que son necesarios, que a la vez tienen que ser dinámicos, no tenemos que ser esclavos de ellos, pero sí un recurso donde acudir. Y también has hablado de agendas, ¿no? de realmente que no por salir más tarde eres mejor, al contrario, a veces quizás aquel que sale a su hora es porque ha sido capaz de ser más eficiente y por tanto va luego a poderse dedicar de su autocuidado, de su familia, y a la larga será un
un trabajador más eficiente. Y si cogería uno de esos puntos, querría centrarme en los líderes, ¿vale? Porque es cierto que en el podcast anterior comentabas cómo un líder puede hacer que un ambiente de trabajo sea poco saludable, pero entiendo que también un líder puede hacer que un ambiente laboral sea saludable. ¿Y de qué manera, ¿no? Ahí es donde te quiero preguntar a ti, porque además tú has sido líder, ¿no?, de un hospital que, como comentaste en el primer podcast que grabamos, empezaste tú y tu marido, y que hasta el año pasado codirigías a un equipo de 40 personas, con lo que tú de liderazgo creo que sabes un poquito, Elena. Un poquito. Yo más bien me he hecho más que he nacido líder, y el líder debe y puede trabajar para que haya un buen ambiente laboral, porque los líderes no solamente tienen que gestionar el día a día de la clínica, sino que también, y como comentaba antes, dan forma a esa cultura de la clínica que la hace única y que la hace especial. Cada clínica es el trabajo de veterinario puede ser clínico más o menos igual, pero lo que es la filosofía y esa cultura de cada clínica es única. Y un buen líder debe ser capaz de identificar las necesidades de su equipo, debe ser capaz de prevenir, de resolver conflictos, de mantener ese enfoque positivo incluso y sobre todo en los momentos más complicados. Y creo que lo hablamos también en algún podcast, al ser humano no le gustan nada los cambios, la incertidumbre, nos incomodan, y es en momentos de cambios importantes también cuando se ve la cohesión del equipo. Los pequeños roces de cada día, los pequeños problemas son ahí el granito de arena que te va molestando en el pie, pero a veces nos enfrentamos a cambios importantes y que pueden desestructurar mucho el equipo. Y te puedo comentar, me estoy acordando de algunos momentos cruciales a lo largo de la historia del hospital que podrían haber roto el equipo, pero quizás el ser transparentes con ellos, el hacerles partícipes de la situación, el que se viesen comprometidos, incluso nos unió y salimos reforzados. Yo creo, por ejemplo, la decisión que tomamos de dar el salto de clínica a hospital. O sea, es que en menos de 6 meses incorporamos a 15 personas. Y ahí el trabajo de mentoring, de formación de los compañeros veteranos, de acogimiento a los nuevos, pues fue espectacular. Claro que hubo personas que no encajaron en la cultura del equipo, esas personas no tenían cabida, pero ahí se construyó un nuevo equipo realmente, y el trabajo de los que estaban fue bestial. O el poder surfear la crisis tan grande que hubo en el año 2009, que nos pilló ahí en pleno cambio, y que entre todos decidieron que si había que hacer ERTE, si había ERTE, que no se echaba a nadie. Les implicamos a todos en empezar a trabajar con planes de salud. Creamos los planes de salud entre todos, nos pusimos todas las pilas, y se palpa, en momentos así se palpa la energía positiva de todos y te hace imparables. O la pandemia, por ejemplo, el tener un enemigo externo, digamos, siempre te une mucho más. Y no sé, cuando hay un para qué que nos une, está claro que las pequeñas diferencias pues desaparecen, esas pequeñas, que te decía, granito de arena, las pequeñas piedras que todos los días, los roces, tropezamos en ellas y que nos incomodan, de repente pues dejan de ser importantes. ¿Qué más da que tenga una piedra delante si entre todos pues estamos construyendo una catedral, ¿no? Pero tenemos todos que saber que estamos construyendo esa catedral. ¿Y qué ocurre? Que una vez que la has construido, hay que buscar otros propósitos, hay que buscar otros para qué, porque si no todo el mundo empieza como a disgregarse a sus cosas, y a lo mejor tienes que buscar otros aliados, porque las personas que están trabajando contigo no están interesadas en ese nuevo proyecto que tienes, y ellos deben saber cuál es la trayectoria, cuál es tu visión, para poder sentirse implicados o no, porque no puedes estar trabajando con personas que no están implicadas, que van cada día simplemente pues a pasar, o sea, no a pasar el día, pero a hacer el día a día, porque las personas necesitamos para qué es importantes. Y volviendo al buen líder, también hemos visto a lo largo de todos estos años cómo ha ido cambiando el patrón de liderazgo. Y antes era un liderazgo autoritario,
Había unas normas, las cumplías o estabas fuera del sistema, ¿no? Ahora ese liderazgo ya no funciona. La sociedad no funciona así. El liderazgo de ahora es un liderazgo colaborativo. El líder debe promover un entorno de confianza, respeto mutuo, donde se fomente el crecimiento de las personas, el crecimiento profesional de las personas, donde esas personas se sientan empoderadas, escuchadas y donde haya políticas de empresa que prioricen el bienestar de las personas. ¿Esto significa que hemos pasado de la dictadura a una democracia asamblearia? Yo creo que tampoco debería ser así. Y un rasgo fundamental de un líder es encontrar también ese equilibrio. Lo vemos muchas veces con los padres, que es que ahora los padres pues como que falta esa autoridad. No sé, yo soy partidaria de preguntar, de escuchar, de contar con la opinión de los colaboradores, pero también entiendo que a veces hay que ser inflexible porque soy su líder, no soy su coordinadora. No sé si tú estás de acuerdo con esto. Sí, sí, sí. Y de hecho, un poco, porque ahí lo has mencionado, ¿no? La importancia de que todo el equipo vaya a una, que todo el equipo entienda cuál es la identidad o la ambición que tiene ese líder, que ese líder dé a conocer a su equipo para que todos vayan a una. Y evidentemente ahí la responsabilidad, aunque la última la tiene el líder, está claro que no toda recae en el líder y creo que bueno, tanto veterinarios como auxiliares asalariados que puedan formar parte de ese equipo también son responsables de ese ambiente laboral, ¿no? Claro que sí, sí, por supuesto que sí, sin duda. Aunque la responsabilidad principal, como tú bien dices, de establecer y mantener a lo largo del tiempo ese buen ambiente recae sobre el líder, el equipo, cada uno y en su conjunto, influye significativamente a que haya un buen ambiente laboral. La forma en que te comunicas, por ejemplo, comunicarte con los compañeros y con los clientes de forma efectiva, siendo respetuosos, claros, empáticos, practicando la escucha activa, que se nos olvida muchas veces, que estamos atendiendo a un compañero y no le estamos escuchando porque estamos pensando en otra cosa. Todo eso evita malentendidos y fomenta la colaboración. Antes hemos hablado del impacto de un buen equipo en el clima laboral, contribuir a un ambiente en que las personas colaboren y que no sea competitivo. Quizás si tienes un ambiente competitivo hay personas que se van a desarrollar más, las personas profesionalmente, ¿no? Las personas a lo mejor con más ego, ¿no? Sin embargo, como fuerza de equipo, yo creo que si el equipo es colaborativo es mucho más potente. El ofrecer ayuda a los compañeros que tienen más carga de trabajo, igual en un momento determinado, pues todo eso mejora las relaciones que pueda haber entre las personas y genera ese apoyo mutuo que es tan importante y tan necesario. Y tampoco podemos olvidarnos de la importancia de la gestión individual de las emociones, que lo hemos comentado ya en otros podcasts, el saber reconocer, el saber manejar emociones propias, el evitar proyectar frustraciones en otros miembros del equipo. Todo eso va a reducir mucho tensión, sobre todo en los momentos de estrés que vivimos a lo largo de cada día de trabajo. Y también creo que es clave el ser honestos con nosotros mismos y también con nuestros líderes para poder comprometerse con esa cultura y con esos valores que tiene la clínica y también participar en las políticas de bienestar que pueda promover la empresa, también dando ejemplo a los demás, porque a veces nos quejamos, pero después cuando aparecen iniciativas tampoco nos apuntamos a ellas, sin darnos cuenta de que es también nuestra responsabilidad. Yo me acuerdo una vez que un compañero dice, es que esto es una mierda, y yo, pero es que tú formas parte de esta mierda. Claro, pero ¿qué podemos hacer para solucionarlo? ¿No? Cambiarlo. Primero tienes que cambiar tu actitud. Vale, yo quiero venir a trabajar, no me gusta, pues puedo cambiarlo, ¿qué puedo hacer? Pues pon tu granito de arena también. Dejemos de criticar y de pensar que todo el problema es del mundo y que yo pues me ha tocado estar aquí. Y por último, ya y por no alargarme más en esta respuesta, el tema del autocuidado,
que ya lo hemos hablado y sigo haciendo hincapié, nadie puede hacerlo por nosotros. Es algo que tenemos que estar nosotros concienciados de que tenemos que cuidarnos y que de nuestra salud física, nuestra salud mental, impacta tanto positiva como negativamente en nuestros compañeros. No solamente en nosotros, sino en ellos. Y lógicamente, si estás preparado, tu capacidad para sumar a ese equipo va a ser mucho mayor. Muy interesante, Elena. De hecho, no sé si podrías decirme, por ejemplo, citarme estrategias que ayudarían a construir una clínica donde pues, cada día tanto veterinarios como auxiliares, como el propio líder, fueran contentos a trabajar, ¿no? O sea, no sé si... Claro, a ver, la teoría es muy bonita y hay muchas prácticas que pueden marcar la diferencia y que es cuestión no de repente pues empezar a hacerlo todo, sino bueno, ir poco a poco y sobre algunas ya hemos hablado, la importancia del equipo, de la organización. Otras que podemos tener presentes, pues esa preparación para gestionar el estrés. Y aquí me gustaría puntualizar dos cosas. Lo primero es que tanto el líder como los trabajadores tienen que ser conscientes de que estar preparados y de que estar entrenados para gestionar esas emociones, esa comunicación asertiva, el resolver conflictos, situaciones en el día a día, en el ejercicio de nuestra profesión, y que para la que nadie nos ha entrenado y que el estar preparados o no va a marcar la diferencia. Y a día de hoy todos sabemos que existen herramientas y que tenemos que conocer y que debemos usar, porque estar preparado no solamente es aprender de lo que ya nos ha pasado, sino es hacerlo para poder gestionar lo que nos puede pasar y que no tenemos todavía esa experiencia. Y en segundo lugar, y creo que no menos importante, es, vale, hay que estar preparados, hay que formarse, hay que tener herramientas. ¿Cómo se pagan ese tiempo de formación? ¿Cómo se paga esa ayuda externa? ¿Cómo se hace para gestionar unas agendas de forma saludable? Pues yo tengo muy claro quién tiene que pagarlo el cliente. Ahora estamos cobrando, o sea, somos una profesión en la que se cobra lo que hay que cobrar para poder trabajar de forma saludable. Y este ya es otro melón que mejor no abrimos, otro melón, sí. que mejor no abrimos, pero que nos estamos jugando nuestra salud y el futuro de la profesión, como no cambiemos el chip. Y creo que también es muy importante, ya como otra práctica, pues el poder sacar tiempo dentro de ese horario laboral para hacer reuniones, el juntarse, el hablar no solo de los problemas, sino de la organización, de reuniones, mini reuniones diarias, que todo el mundo sepa qué pasa hoy, hay algo especial que debamos hacer, reuniones informativas, reuniones de equipo cada X meses, reconocer los logros, poder compartir ideas. Y también la experiencia me ha enseñado que el techo, ¿cómo te diría yo? El techo de profesional o el techo de capacitación de cada persona, de cada veterinario, de cada auxiliar, tiene que ponerlo él mismo. No puede ponerlo el líder. El líder debe ayudarle y debe acompañarle a conseguir esos objetivos profesionales. Y si no encajan con los objetivos de la empresa, pues tendrá que estar en otro lado para encontrarlos. Pero lo que no podemos es ponerle ni puertas al campo. Una persona que quiere crecer, pues decir, no, es que aquí no va, bueno, no se lo vas a decir directamente, pero le estás cada día con tus acciones diciendo, no, es que aquí no puedes crecer. Ni tampoco podemos, ¿sabes el refrán que dice que no puedes obligar al caballo a beber aunque le lleves a rastras al río? Pues lo mismo. Puedes malgastar cantidad de energía intentando que una persona pues, se especialice, que no, sino van dentro de sus objetivos, dentro de sus proyectos profesionales, no lo vas a conseguir. Y eso puede generar, ese desgaste puede generar también un mal ambiente laboral, ¿no? Entonces las cosas tienen que estar claras y ver que realmente lo que tú me puedes dar es lo que encaja y yo lo que te puedo dar yo también es lo que te encaja a ti, ¿no? Pero que al final el techo lo ponga el propio trabajador. Es que sí. Sí es verdad que el ambiente laboral te influye mucho, porque tanto te estimula
como te aplaca también. Pero si es una persona con hambre profesional y que quiere crecer, no puede estar en un lugar donde no pueda hacerlo, y al revés. O sea, si yo estoy presionando a alguien para que haga un posgrado, para que no sé qué, y no quiere, no puede, no le encaja, es que no vas a poder conseguirlo. Sí, que a veces no está mal, ¿no, Elena? En el mundo que vivimos, que al final es como tú puedes con todo, pues a lo mejor el reconocer, pues no puedo con todo o decido no poder con todo. Sí, o no encaja en tu... Sí, sí, sí. Y no sé, fíjate que muchas veces se nos ocurren, volviendo al tema del ambiente laboral, acciones que podían ser como muy complicadas o difíciles de implementar y generalmente también son los pequeños detalles, ¿no?, los que pueden minar o pueden incentivar esas buenas relaciones y el espíritu de equipo. Un poco igual que las parejas, ¿no? Ese día a día, el nutrir la relación, el realizar proyectos compartidos, por ejemplo. Y tampoco estoy hablando de grandes proyectos. Imagínate un caso chulo que tenemos. Oye, ¿por qué no presentamos una comunicación? El hacer esa comunicación, un póster entre varias personas del equipo, les va a tener durante un mes y pico ahí unidos. Trabajando juntos, haciendo algo diferente y que es bueno para ellos, es bueno para la clínica, es bueno para la profesión, ¿no? ¿Qué más? Pues no sé, actividades de ocio fuera del trabajo, tonterías que a veces no lo piensa y dice, bueno, tener café, tener fruta, tener un espacio cómodo donde poder descansar, porque nos pasamos ahí muchas horas y que si voy a trabajar, no solamente estar pensando, bueno, ¿qué me voy a encontrar hoy? Esto, otro, correr para acá y para allá, sino que pueda ser también un lugar donde poder relajarme. Eso sería lo ideal. Y no sé, poder buscar excusas para celebrar los cumpleaños, el aniversario de la clínica, en definitiva, excusas para poder estar juntos pasando un buen rato. Se trata de eso. Piensa que somos una especie social y que la tendencia es a cada vez estar más en lo nuestro, introvertidos. Dicen los psicólogos que nos estamos deshumanizando y que tendríamos que ser mucho más amables con las personas con las que interaccionamos y también con nosotros mismos. Y crear ese buen ambiente laboral no es una tarea rápida, no es una tarea fácil, pero con voluntad y poco a poco pues es posible, sin duda. Y Elena, ¿qué pasa cuando las cosas van muy mal? Cuando parece que no hay solución. ¿Tú crees que se puede llegar a transformar un ambiente tóxico en uno saludable? Sí, yo estoy convencida de ello, sí, sí, sí. No es fácil, ya te digo, pero sí que se puede hacer. Lo que requiere es ser conscientes del problema y un esfuerzo consciente y constante y un compromiso real por parte de todos y sobre todo por parte de los líderes. Dice, yo esto lo cambio sí o sí y no podemos frustrarnos porque no veamos resultados inmediatos, pero eso con tiempo, con constancia, se consigue revertir ambientes laborables que son muy complicados. Y el primer paso, como te decía, es identificar cuáles son los problemas concretos, específicos, porque siempre los hay, y abordarlos desde la raíz, desde el principio. Y esto puede incluir mejorar la comunicación, personas que tengan que asumir responsabilidades que no estaban asumiendo y que le correspondían, o resolver conflictos que estaban ahí pendientes y hay que sacarlos a la luz y plantearlos. Y a continuación establecer unas políticas claras fomentando esa cultura del respeto, de la empatía, de la transparencia y para poder evitar que se den situaciones similares en el futuro. Y a veces conlleva el tomar decisiones difíciles, como prescindir de personas. Y a lo mejor son personas que son súper válidas, las estrellas del equipo, clínicamente, pero hay que pensar que nadie es imprescindible, ni el líder ni las estrellas, y el bienestar del equipo siempre debe ser lo prioritario. Y también es posible que por mucho que nos esforcemos y pongamos voluntad, no podamos avanzar sin ayuda externa. Y tampoco hay que llegar hasta el punto de decir, no, es que ya no puedo más, voy a buscar ayuda afuera. No, porque
tanto los líderes como los trabajadores tienen que estar abiertos a pedir esa colaboración de profesionales que nos pueden ayudar, coaches, psicólogos, trabajadores sociales, comunicadores. Hay muchas profesiones que nos pueden acompañar y que pueden poner a nuestra disposición herramientas, conocimiento que son necesarios para convertir el lugar donde pasamos gran parte de nuestra vida en un lugar al que queramos ir contentos cada día a trabajar. Muy bien, Elena. Pues la verdad que no tengo más preguntas sobre este tema. Sí, quizás me gustaría terminar con una pregunta no tanto para ti, sino para la audiencia. Para las personas que nos estén escuchando, que a lo mejor son líderes, a lo mejor son auxiliares, son veterinarios asalariados. Una pregunta, pues, ¿qué aspectos, ¿no?, del ambiente del lugar de trabajo donde estás actualmente te gustaría mejorar? Y si lo tienes identificado o tienes varios, ¿por cuál empezarías, ¿no? Yo creo que es importante que se hagan esa reflexión y bueno, y tener en cuenta pues todo lo que nos has contado en todos estos factores que confluyen y que hacen que un ambiente laboral sea más o menos saludable y me ha llamado la atención, ¿no?, cuando has dicho que un ambiente que es tóxico al final se puede convertir en saludable. Con lo que, bueno, agradecerte una vez más, Elena, tu participación y, bueno, un placer tenerte nuevamente aquí con nosotros. El placer es mío, Naira. Muchas gracias. Gracias. Gracias por escuchar Virbac Contigo. Síguenos para estar al día de los últimos contenidos de formación veterinaria.